noches. Aquí estamos en un nuevo programa de Civilitas TV. Hola, Seba. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hoy estamos para meternos en un tema que, por supuesto, no está en el top de las preocupaciones ciudadanas, la economía. Nosotros queremos y venimos diciendo durante todo el año que queremos sacar a la Argentina de la informalidad, sacar a la Argentina de la pobreza. Bueno, tenemos que ponernos a hablar de economía, aunque nos resulte un poquito dura, pero de la economía al servicio del ciudadano. Exactamente. Me parece que hay como una especie de... Si hay algún dato malo de esta década, es que resulta incómodo, resulta políticamente incorrecto hablar de economía abierta, de abrir las fronteras, de que crezcan nuestras empresas, de que vengan inversiones internacionales y se asienten aquí en Argentina. O sea, hay que dar como muchas explicaciones para hablar de estos temas que son el ABC para crear empleo, para cambiar la condición social de mucha gente que hoy vive en la pobreza y que tiene que vivir de los subsidios, de las dádivas. Y si no volvemos a instalar en el eje del debate político cómo crecemos, cómo hacemos que haya más empresas, más fuertes, mejores, más hardcore, trabajo, más Aladio, más General Desi, más tantas empresas que hay en Córdoba, definitivamente vamos a siempre estar tratando de hurgar en el fondo de la olla para sacar la última miseria y no proyecto de crecimiento. Hoy vamos a tener a dos empresarios amigos de Civilitas, como son Manuel Tagle, a quien le vamos a pedir que nos dé toda su fuerza, su energía, que la da en muchos lugares cuando habla de economía abierta, y también a Isaías Goldman, un hombre que nos ayuda muchísimo y que ayer ha sido designado empresario del año por La Voz del Interior, un medio amigo, así que una felicitación para él. Tenemos una foto que es interesante porque nos muestra el potencial de Argentina. Fíjense, esto nos tiene que, por un lado nos tiene que dar un poco de vergüenza, pero no nos tenemos que quedar ahí, nos tiene que dar también la esperanza necesaria para arrancar. Fíjense que en el territorio argentino entra Alemania, que es ese espacio marrón, entra Noruega, entra Nueva Finlandia, Zelanda, Japón, Irlanda, Singapur, Corea del Sur, todos países mucho más chicos y en algunos casos con nulos recursos naturales, nulo campo, nula minería, nulo mar, y sin embargo son países que le han encontrado la vuelta para crecer y para cada vez más ser inclusivos. En algún momento nosotros, me acuerdo en la época en que yo era universitario, decíamos, y claro, pero lo que pasa es que en Corea del Sur trabajan por un plato de arroz. Eso fue en aquel momento. Ahora ya tienen un estándar de vida muy superior, un ingreso per cápita muy superior. Efectivamente, se esforzaron, trabajaron, se abrieron al mundo, dejaron que miles de empresas entraran y hoy están en otro umbral. Inclusive nos están atrayendo a nuestros jóvenes recién recibidos que se van a trabajar a Nueva Zelanda, Australia, a veces haciendo cuestiones muy básicas. Martina Mengual nos marca algún desafío que tenemos rápido y concreto desde Yeral, desde Fundación Mediterránea, y luego nuestra mesa con los invitados especiales. A ver. La producción cerealera es importantísima en Argentina, es un gran recurso natural que debemos utilizar, y lo mismo va a ser los hidrocarburos y lo mismo la minería. Pero eso no es nuestro problema central. Nuestro capital más desperdiciado, nuestro recurso más desperdiciado en Argentina son los recursos humanos. Nosotros no podemos darnos el lujo de tener 9 millones de personas que podríamos tenerlas trabajando competitivamente, preparados, con su responsabilidad, con su dignidad nuevamente en valor, y tenerlos sumergidos en puestos informales de trabajo. Ese capital es el capital más importante que está desperdiciando la Argentina. Perdón, pero la formalización o el blanqueo de los trabajadores es una decisión empresaria, es competencia patronal. No, sí y no. Lo que pasa es que Argentina o un país debe crear un modelo donde realmente se generen las condiciones para que haya productividad y crecimiento con empleo. Puede haber crecimiento sin empleo, lo cual no es desarrollo. Hay que tener muy claro eso. Crecimiento sin empleo no es desarrollo. Y sin desarrollo no se hace un país. Entonces, para tener crecimiento con empleo, nosotros hemos encontrado todas estas cadenas productivas que tienen una alta generación de valor agregado. Y nosotros tenemos para exportar valor agregado al exterior
en todas estas cadenas, desde la foresta, industria, fruta de pepita, maquinaria agrícola, láctea, cadena láctea, tenemos para exportar una enormidad de valor agregado. Nosotros estamos importando, cuando entra al puerto, ustedes ven un barco que viene, ¿cómo viene? Cargado de containers. ¿Saben qué traen adentro de esos containers? ¿No? Salarios. Todo lo que acá los argentinos compramos de esos containers le estamos pagando salarios a los de afuera. Nuestra propuesta es que los barcos de Argentina no solamente salgan con granos, sino que salgan con salarios. Y con eso podemos sumar 4 millones de puestos de trabajo. Justamente ayer, cuando cerraba la Fundación Mediterránea, Martín hablaba de crear 5 millones de puestos de trabajo, habló ayer, para resolver el problema de la pobreza en Argentina. Y sin embargo, estamos, y con eso le doy la bienvenida, gracias por venir. Bueno, Isaías, ayer fuiste premiado como empresario del año en un país donde no se premia mucho a los empresarios, así que quiero escuchar tu reflexión general. Quiero aclarar que había 6 ternas de diferentes rubros, de cada terna de 3 personas. Y yo fui designado empresario del año en la terna de comercio. Está bien. Junto con 2 grandes campeones que le ganan. Que era Scudieri de Zárate. Sí, un amigo. Y la gente de Ramón Sores de Onda, ¿no? Excelentes amigos. ¿Cómo se siente ser empresario en un país donde ser empresario y no está bien visto, digamos? Bueno, yo no sé si no está bien visto, sino que a veces es un problema cultural. Uno nace con esas ganas de progresar, con esas ganas de hacer, con esa fuerza de progresar, y a veces el éxito o el resultado se da con soñar mucho y ser más o menos ordenado. O sea, yo no tengo título universitario, pero mi papá me enseñó a trabajar y a ser buena persona, y eso te va generando condiciones que vos un poco recibís y vas transmitiendo. Y bueno, y lo de ayer es como un premio a ese sueño, a ese esfuerzo, que es para servir como modelo para otros jóvenes, ¿no? Manuel, en tu caso, yo te he escuchado muchas veces hablar sobre la economía abierta. Te escuché con una pasión particular el otro día en los 10 jóvenes sobresalientes de la Bolsa de Comercio. Bajaste una línea infernal, digamos, o sea, muy buena. Y por eso te quiero preguntar, en el debate se está hablando de un final de ciclo, de una Argentina que va a cambiar, pero no se llega a hablar, parece que es políticamente incorrecto, de la necesidad de una economía abierta, de abrir la frontera, de volver a integrarnos al mundo. Es como que ningún candidato se le anima a tanto. Es demasiado liberal eso, o demasiado de los 90 y demás. Entonces, nos gustaría tener tu visión bien clara de qué desafío tenemos hacia adelante en esta Argentina que ha estado mucho tiempo cerrada, digamos. Vos lo has definido muy bien. Creo que la Argentina está inmersa en una gran confusión mental ideológica. Los dirigentes no terminan de ponerse de acuerdo sobre lo que convendría para Argentina como una política económica global. Yo estoy convencido que hay una miopía política muy fuerte. Creo que no se dan cuenta ni siquiera cómo están gobernando los países vecinos nuestros, que son gobiernos liberales disfrazados de socialistas, y por eso están teniendo éxito. Y en el fondo creo que lo único que nos va a sacar de este estancamiento es una política de libre mercado, que no lo digo yo solamente como lo dije en los 10 jóvenes sobresalientes, sino que lo dice Sanguinetti, diciendo la economía de mercado es más sana, y cuando la policía tiene que determinar el precio del dólar en un país es porque algo anda muy mal. Bueno. Y lo dijo Bachelet, socialista, en Chile, cuando asumió ahora en febrero su segundo periodo presidencial. En el discurso de Asunción dijo: no tengo prejuicio en contra del libre mercado. Y ahora Dilma Rousseff nos acaba de dar un ejemplo al escuchar los mensajes de las urnas, de la gran, digamos, carrera que hizo Neves electoralmente, que es la centroderecha, y ha cambiado su ministro de Economía por un ministro de Economía ortodoxo liberal, para enderezar las cuentas fiscales de Brasil, que por supuesto están ligeramente desordenadas comparadas con la nuestra, y que tiene una inflación del 6% anual, y están preocupados con esa inflación porque saben lo que eso repercute en los niveles de inversión. Y creo que tenemos que abrir la economía y tenemos que competir y tenemos que tener más confianza en nosotros mismos, porque el problema es que si nosotros no fijamos una economía más de libre mercado, no generamos las corrientes de inversiones que van a generar
la recuperación de la economía argentina. Este potencial que tenemos como país lo vamos a recuperar con un sector privado vigoroso, con un sector privado que se le desaten las manos para poder crear y hacer cosas. Y si nosotros tenemos una economía libre, vamos a poder ver con satisfacción el potencial que tiene Argentina. Ustedes son conscientes que en una de esas, porque no les quiero decir viejo, pero que tienen un recorrido en su vida que les permite ver las cosas de otra manera, y me parece que les he oído a varios de la generación de ustedes: Argentina es tierra de oportunidades, y con esa confianza lo dicen. Y en cambio, a veces nosotros que estamos enredados en una de esas, en la coyuntura, tenemos menos memoria económica de la Argentina, nos parece que estamos empantanados y que no vamos a salir. Como quieras. Yo pienso que no hay que quedarse callado, hay que pelear por los cambios. Cuando invertimos, cuando hacemos cosas, cuando permanentemente tenemos un sueño de desarrollo que es para la sociedad, estamos un poco fundamentando nuestra expectativa de que tenemos que cambiar. Sí, yo creo que nosotros tenemos una oportunidad enorme como país, pero tenemos en el año 2015 una decisión que va a ser trascendental, que es qué país queremos tener. Y en las elecciones se va a definir qué perfil de país queremos tener, si queremos seguir el camino de Venezuela. Si seguimos apoyando estos modelos populistas y demagógicos que generan pobreza y generan marginalidad, porque no hay inversiones en el país, como dijiste muy bien en la introducción, o queremos realmente un país que resuelva los problemas de la pobreza, que resuelva los problemas de la dignidad humana, que es algo que Argentina no puede seguir tolerando, porque Argentina no puede tener 1.800 villas miserias en los grandes centros urbanos del país. Y esto se ha generado por estos errores de política económica. Justamente en esa línea te quiero preguntar, Isaías, vos participaste con nosotros, recordarás cuando tuvimos este encuentro con sacerdotes, tuvimos un panorama muy difícil de la marginalidad de Córdoba, pero podría pasar de que alguien que esté viendo la tele dice, claro, sí, todo eso que están diciendo le va a venir bien a los empresarios, pero a la gente humilde, a la gente pobre, no. Si llegamos a abrir la economía o si hay reglas más de competitividad, los que nos vamos a jorobar son los pobres. ¿Cómo es el mensaje de ustedes como empresarios a la gente pobre que cree que no, que al revés? No, más que mensaje, yo lo que capté en esa reunión tan interesante con 12 sacerdotes, 12 curas, sí. Es que no todo está perdido. Hay una vocación de servicio, hay una ganas de hacer cosas. Estos sacerdotes, sacándose su investidura, sino su interior, sus sanos fundamentos, están trabajando por esa causa. Evidentemente sería mucho más fácil produciendo los cambios estructurales que necesitamos hacer. Pero bueno, es una vocación de 42 millones de personas, ¿no? Esa conciencia de que cuando asumamos la responsabilidad, miremos en grande, no así, sino así. Sí. Manuel, ¿en tu caso? Sí, yo creo que es un preconcepto el de la economía cerrada, es lo que tenemos hoy. Nosotros hemos llegado por esta economía cerrada y una economía intervencionista del Estado, controlando todas las variables económicas, a un país que se ha quedado sin dólares. Sí. Y no podemos ni importar ni piezas, ni partes, ni muchas cosas que deberíamos importar. Y eso yo creo que le hace un gran daño a la sociedad, porque la economía abierta, en vez de perjudicar a la gente de bajos recursos, primero genera confianza y vienen capitales, inversiones de todas partes del mundo a invertir en la Argentina. Eso genera posibilidad de dar trabajo a otra gente. Y en segundo lugar, una economía cerrada, lo único que hace es beneficiar al industrial y al empresario, porque protege al industrial y al empresario. Entonces, nosotros tenemos mayores ganancias con una economía cerrada, vendemos menos y vendemos más caro. ¿Quién paga eso? El consumidor. Y como decía un ministro de Chile, que hizo la revolución de la economía chilena en su momento, dijo, no nos olvidemos que los consumidores somos todos los habitantes de un país. Entonces, es a los que tenemos que defender. Porque nosotros, los industriales, son una parte muy chica del país, pero los consumidores somos todos. Y una economía abierta beneficia a los consumidores, porque hay mayor oferta de productos, mejores precios y mejor calidad de vida.
Hoy lo podemos ver con la nafta, con el petróleo que baja y nuestro valor se ve que no tiene relación con el petróleo. Si les parece un último ejercicio, porque ya estamos cerrando muy breve de parte de ambos, ayúdenos, no solamente a nosotros, sino a los televidentes. Si los televidentes se encuentran con un candidato a presidente en la calle y a nivel económico quieren expresarles todo esto, pero quieren decírselo con un foco, con una idea principal. Señor presidente, señor próximo presidente, haga esto, mire hacia este lado. Les pido 1 o 2 focos para ayudar a los ciudadanos a fortalecer su discurso ciudadano, digamos. En tu caso... Y que no se olvide de la gente. De la gente. Yo creo que el próximo presidente tiene que tener la claridad suficiente para cambiar la política económica, ir a una economía más abierta, más libre, que genere inversiones y controle los desajustes que se han generado en estos últimos 10 años, que creo que es necesario revertir y resolver, porque la ciudadanía está esperando eso. Y creo que ellos tienen que mirar hacia dónde un presidente va para saber qué tipo de economía, qué tipo de política va a ofrecer al país. Y mientras más abierta sea, más libre sea, mejor para el desarrollo del país. Gracias por haber venido y gracias como siempre por el apoyo que nos dan y el compromiso. ¿Tenemos un último? Sí, tenemos otro video que es un especialista en costos, que es muy interesante, es de las provincias, por eso es una cara que se conoce menos, es de la provincia de Entre Ríos, pero un experto. Hace su aporte y luego las conclusiones finales. A ver. El plantea pasa primero porque ellos están financiando mucho con déficit, con emisión de Banco Central. Eso hay que pararlo. Es la única manera que podemos comenzar un camino que revierta la situación, es generando, por un lado, una vía de financiamiento que no sea la emisión del Banco Central y una contención del gasto público que lo haga un poquito más eficiente, sin dejar de atacar las prioridades, pero todo el mundo sabe que todavía se está subsidiando el gas y la electricidad a la capital federal, con cifras que son muy importantes. Las transferencias al sector privado son como 50.000 millones de pesos, 80.000 millones de pesos en los primeros 6 meses de este año. Es mucha plata. Es probable que muchas de esas transferencias del sector privado sean muy justificadas como la asignación universal por hijo, pero hay otras que va a haber que revisarlas. Y eso puede constituir una disminución del gasto fiscal que a su vez permita que disminuyamos la emisión. Eso por un lado. Por el otro lado, hay que plantear alguna forma de contemplar la inflación en el impuesto a las ganancias. Hoy el 35% de impuesto a las ganancias en las empresas que aportan ese impuesto sobre la vía nominal puede llegar a ser el 52% de sus ganancias reales. El 52%. ¿Por qué? Porque paga sobre el valor sin ajustar por inflación. Entonces, eso se puede mantener en la medida que las empresas tengan rentabilidad y soportan una rentabilidad menor que la que pretenderían. Pero no es sostenible en el tiempo, sobre todo porque eso no alienta las inversiones. Necesitamos inversiones para que haya empleo. Necesitamos inversiones para que haya empleo y habiendo empleo haya consumo. Esto es de sentido común, no es ideológico. Bueno, muy bien. Para rescatar una primera idea que dijo Manuel, esto es muy importante, por lo menos nosotros lo hemos repetido muchas veces aquí en el programa. Cuando se cierran las fronteras, supuestamente el discurso es: vamos a cerrar las fronteras, vamos a proteger a las industrias, y entonces esas industrias no van a tener que despedir gente, sino al contrario, van a crecer porque van a tener como protegido el mercado interno. Y, digamos, como dijo Kirchner, si hacemos crecer la burguesía nacional, eso nos va a llevar a todos a un mejor... Eso nunca pasó en la historia, nunca pasa en los países, y en Argentina venimos repitiendo una y otra vez ese esquema. Pasan 10 años de cerrazón económica y cuando llega el momento de la crisis tenemos que volver a abrir porque no podemos estar aislados del mundo, y no pasó nada. Lo único que pasó es que algunos empresarios aprovecharon la oportunidad, se enriquecieron más, se compraron el BMW, el Audi y se fueron de vacaciones, pero no crecieron, no hubo nuevas Arcos, ni nuevas Aladios, ni nuevas AGD por esa cerrazón. La economía encerrada es una estafa en acuerdo entre empresarios y gobiernos para cerrar la economía y beneficiar a algunos. En ningún caso nos beneficiamos a los consumidores. Todos. En cambio, cuando hay una economía abierta, aún aunque a primera vista uno dirá, che, pero le estás comprando el televisor a un chino y no a uno de acá, entonces le estás pagando el salario de allá. Sí, pero con esa competitividad
este empresario se pone las pilas, contrata nuevos patentes, contrata nueva gente, más inteligencia, le paga más al ingeniero para que le desarrolle cosas y finalmente sale a competir y a ganar. Y finalmente el televisor que se crea en una economía abierta, en una Argentina, esa tiene más futuro. Va a vender televisores por los próximos 100 años. En cambio, si no, es como un camino de corto plazo que a los 10 años siempre termina fracasando. Carmen, tenemos una cosa muy interesante que han relevado con el equipo de producción. Cuéntenos un poco. El Banco Mundial, esto es una cosa que por ahí no se conoce tanto, hace un estudio que es Haciendo Negocios 2015, así le llama, y hace un promedio entre 10 ítems que no son los más importantes respecto a la economía de un país, no es la cercanía con los mercados o la infraestructura o la tasa de inflación, es otro tipo de valores lo que tiene en cuenta, pero que son claves. Por ejemplo, apertura de una empresa. ¿Cuántos días tarda? Por ejemplo, leyendo el informe, dice en Perú tardaban 180 días abrir una empresa, pues ahora tardan 20. Y Perú está muy bien posicionada. Acá había otro tema que es manejo de permisos de construcción. ¿Cuánto podemos hacer? La construcción moviliza miles de puestos de trabajo. Y esto parece hecho per mestre. No saben lo que es intentar hacer una obra en Córdoba. ¿El otro tema? Empleo de los trabajadores. O sea, la dificultad de contratación, la rigidez laboral, el tema de las cargas laborales que no van al trabajador, sino que van a las arcas generales del Estado. ¿Otro? El registro de propiedades, que es muy importante, eso es un gris en Argentina. Y el tema 5, que es la clave de la milanesa, obtención de crédito. ¿Cuán fácil es conseguir un crédito para iniciar una empresa? O la protección de los inversores, que también es otro tema muy ligado. ¿Otro tema? El pago de impuestos. Número de impuestos pagados, horas al año dedicado a preparar declaraciones juradas. De esto los contadores tienen mucho para hablar en lo que ha pasado en los últimos años. ¿Otro tema? El comercio entre fronteras, o sea, si un camión viene de Brasil rumbo a Chile, bueno, todo lo de papelería que se le exige, pero papelería traba. Cumplimiento de contratos, o sea, a la hora de que alguien le incumpla, cómo trabaja el Poder Judicial, cuánto tiempo le lleva hacer cobrar un cheque o hacer cobrar algún incumplimiento, algún impago, digamos. Y también cierre de una empresa, y eso no es menor, porque en un país donde se permite que crezcan las innovaciones y las empresas, también es normal que quiebren, cierren, y es bueno que eso se produzca rápidamente para volver a surgir otras. Unas últimas ideas que queremos dejar con Carmen, porque seguramente ya no podremos tratar antes de fin de año nuevamente el tema económico. Nosotros hemos insistido mucho aquí desde Civilitas por nuestro equipo, no solamente por nuestras voces, digamos, sobre este tema de la economía abierta, de abrir las fronteras. Yo he encontrado más de uno, los respeto por supuesto, porque acá todas las opiniones son bienvenidas, digamos. Gente que dice, sí, pero vos con tus ideas vas a volver a destruir empresas como pasó en los 90, digamos. O sea, claro, el lema de economía abierta remite a los 90 y la pizza con el champán y la corrupción y el turco Menem, entonces ahí se embarra todo y chao, digamos, directamente. Y algunos hasta te lleva hasta Martínez de O, digamos, para tratar de embarrarte definitivamente. Yo creo que no podemos mirar al pasado porque en Argentina no se ha dado una verdadera economía abierta. Siempre ha sido parches, nunca se proyectó en el tiempo. Pero como dijo Manuel y también Isaías, hasta los países que les resultaba más difícil hablar de esto, como Uruguay, como Perú, como Chile, como el propio Brasil, ya se han dado cuenta de que hay que necesariamente integrarse a un mundo globalizado, integrado, en comunicación, en exportaciones e importaciones. Entonces, entre los países emergentes hay 3 latinoamericanos, Perú a la cabeza, Chile y Colombia, que están en este índice. Exactamente. Muy interesante. Bueno, aquí yo lo que tengo para agregar de los comentarios que hemos hecho en otros programas es que lamentablemente, como hemos demorado muchos años, ya no es suficiente discutir hasta el nivel del Mercosur, que es lo políticamente correcto. Olvidado en estos días, pero correcto. O sea, totalmente. Bueno, vamos a volver a ver si logramos con Brasil, Uruguay, Paraguay, volver a integrarnos. Eso medio que ya se pasó.
O sea, Ahora, estamos en un momento donde ya el mundo se está integrando, el Pacífico, tenemos que mirar hacia el Pacífico, están todos estos países que ya se han unido, México, Colombia, Chile y Perú. O sea que yo diría que tenemos que esperar de los candidatos a presidentes una estrategia más agresiva de integración en el mundo, porque si no vamos a perder otros 25 años tratando de integrarnos con Brasil, las idas y vueltas, las trabas, y finalmente vamos a seguir siendo un país cerrado. Un elemento para tener en cuenta. Y Córdoba tiene una oportunidad clave, porque Córdoba con su polo del agro realmente tiene para que se instalen cientos de empresas. Y tenemos capacitados el grupo de universitarios del mejor nivel, así que es una tierra especial. Y como nos dice el doctor Kessman, ¿qué va a pasar con aquellos que no estén capacitados? Su gran preocupación. Yo digo, si se instalan 50 empresas en Córdoba, nos va a dar para atender como cooperativa esos focos que necesitan capacitarse en una de esas en 5 años porque no están listos para salir a competir el empleo. Y la última idea para cerrar, ya nos estamos yendo, perdón por siempre robarnos unos minutos. Un reclamo como chivilitense, pero también como ciudadano, para que las empresas puedan crecer y tomar gente. Como usted había dicho, un empleado que tome cada una de las pymes, ya resolvemos parte. Necesitamos que no exista esta presión impositiva. Por Dios, por favor, digamos. Lo digo como ciudadano, como empresario. O sea, aflojemos con el tema de los impuestos porque realmente se ha vuelto infernal. Entre lo que nos cobra la municipalidad, lo que nos cobra la provincia y la nación, esto no va a ser soportable. Y bueno, y uno tiende a decir, como me pasa a mí en mi empresa, che, ¿puedo tomar un nuevo diseñador? Y no, pues tengo que, entre lo que pago, entre las cosas, entre la fibra. Y bueno, entonces me sigo manteniendo como respirando bajito a ver si paso hasta el 2016. Y eso no es bueno para un país. Hay muchas empresas con ganas de tomar gente, porque vemos las oportunidades, pero necesitamos sí o sí menos presión fiscal. Tenemos la foto y nos vamos Sí. del Comipaz, que invita para mañana 3 de diciembre a hacer una jornada de pacificación en la Córdoba que, aunque no está muy por arriba, se oyen temas de organización de saqueo que realmente nos tienen preocupados. Esto es mañana a las 7 de la tarde. Sí. A las 7 de la tarde frente a ahí en la Plaza San Martín, y la verdad que vale la pena. Es un momento de diálogo entre todos personas los ciudadanos que queremos la paz tenemos que estar ahí. Muy bien, el martes que viene nos volvemos a encontrar y vamos a tratar un tema muy interesante. Vamos a ver si nos sale bien. Vamos a hablar de la Argentina, de los detalles. Esos detalles que, claro, en la Argentina tan gruesa pasan ese político que nombra a su mujer en un cargo, ese empresario que no paga, se roba la factura. O sea, la Argentina de los pequeños detalles por los cuales se hacen las grandes cosas. El martes que viene nos volvemos a encontrar. Chau, hasta luego. Córdoba hace obras. Gobierno de la provincia de Córdoba.